Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, era de alguna manera este era un final cantado, que esta oferta extraordinaria propia de la seca se iba a cortar, que cuando se cortara iba a haber un aumento de precios importante. Nadie esperaba este aumento de precios. En números redondos es del 35%, si lo compara con diciembre, en el novillo, un poco menos en el novillito y vaquillona, y bastante menos en la vaca gorra y la vaca conserva y el novillo filtro, que se corren por otro carril, pero que también están disparados porque no hay oferta. Pues no hay oferta. Hay oferta de vaca, conserva, manufactura como reflejo de la seca, pero ha caído un escalón abruptamente la oferta, especialmente de novillos. Ya se venía viendo el final de época en los rendimientos y en la terminación de los novillos, con caída en los rendimientos, con caída sobre todo de todo el novillo pastoril o pastoril suplementado. Todo el novillo que no viniera del feedlot venía con serios problemas, pero era lo que había que comprarlo. Además, los precios hasta hace 20 días eran bajos. Esto era un final cantado. El día, decíamos todos, el día que yo iba a ver una baja de la oferta significativa, esa baja en la oferta se produjo, lo toma la demanda muy mal parado al consumo, porque le va a resultar muy difícil trasladar 30, 35, 40% de aumento. Parte lo va a tener que observar ya no por sus márgenes, sino de su capital. Este es un negocio donde rápidamente, en el negocio ganadero, especialmente por ejemplo en los feedlots, rápidamente uno empieza a perder capital, no es que resigna márgenes. El feedlot, ustedes saben, arrancó el año con un índice de ocupación alto, con un volumen de Hacienda 1.600.000 cabezas muy alto para la época, pero hay indicios que durante enero, por el costo estrambótico de la alimentación y por la diferencia negativa de compra-venta, los feedlots habrían empezado algo que se venía esperando. En realidad los feedlots han venido vaciando desde julio, pero a un ritmo mucho menor. Arrancaron el año con un número de Hacienda muy alto. Según nos dicen, la venta de algunos insumos del feedlot que anticipan cuál va a ser el nivel de encierre y demás, estarían indicando que a febrero vamos a tener un número, a primeros días de febrero, la semana que viene, vamos a tener un número significativo de caída ya de los feedlots, en línea con un faltante de todo tipo de Hacienda. Acá hay también factores psicológicos propios de estas subas abruptas. Comentaban frigoríficos que están faenando Hacienda hoy, concertada hace una semana y cargada la semana pasada, que si hoy la tienen que volver a comprar ese mismo lote, vale 100 pesos engancho más que lo que la pagaron hace una semana. Hay muchos productores que en periodos de suba esperan a ver hasta cuál es el techo de la suba. Los precios suben y suben todos los días, y suben. Esta es una de las disparadas históricas del precio de la Hacienda. Es cierto que todo esto va a corregirlo por la inflación del 5%, que no logran bajarla de este 5%, que probablemente en enero crezca algo más, y la que va a venir, y vamos a ver cuánto por arriba del 5% es capaz de seguir creciendo la Hacienda. La Hacienda en números redondos bajó, todo en términos reales, bajó de 100 en el otoño pasado a 60 en el piso de noviembre, y hoy está en un nivel 75/80. Ha recortado gran parte de la pérdida, pero no toda la pérdida. Cuando uno ve en qué condiciones, en qué contexto se dieron los precios más altos de la historia del otoño pasado, era China pagando valores mucho más altos, faenas más bajas que las que hemos conocido ahora, estas últimas horas se va a caer. Y un consumo interno que venía en deterioro franco, pero no en el deterioro que estamos viendo
hoy en día, que se va a expresar crecientemente. La inflación es una máquina de destruir ingresos. Y nosotros todavía el 75% de la carne se la vendemos a consumidores que mes a mes tienen que dar menos plata. O sea que este recorte es muy significativo de todo lo que se perdió en términos reales desde el otoño pasado, pasando de 100 a 60, de 60 a 75/80, especialmente para el novillo. La categoría estrella es el novillo. Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien tenga un novillo gordo, bien terminado hoy, después de los 4, 5, 6 meses que hemos pasado? ¿Cómo va a ser de acá en más? Quizás sea peor. Porque acá se va, si llega a llover, acá ha cambiado algo en la mente del productor. El productor, por lo que nosotros vemos, la idea general es que lo peor ya pasó. A muchas zonas, no todas, pero muchas zonas estaban bien, un tercio. Otras zonas recibieron la lluvia suficiente para parar las ventas, parar la hemorragia. Esas se retiran de la oferta. Falta, obviamente, hay zonas donde la situación sigue siendo dramática. Y son las que mantienen, por ejemplo, sobreofertado el mercado de vaca. Vaca, manufactura, conserva, inclusive gorda, ha crecido menos que todo el resto de este boom. Este es un boom de novillo, sin papeles, especialmente, el novillo general. Por faltante de novillos y de hacienda para los grandes frigoríficos que necesitan faenar grandes volumen y no lo encuentran. Ya compran novillo mal terminado, novillo pastoril, lo que haya. Ahora, vuelvo a repetir, en este tipo de proceso de subas, lo que están observando los frigoríficos es que día a día se acortan las entradas y que ya están, contaron los frigoríficos que tienen que juntar lo disponible de un día con el otro para armar faena un día, lo que hubiera sido la faena, en épocas normales, faenar todos los días, no faenar tiempo medio, porque no logran conseguir la hacienda. Hay un factor psicológico acá. Si yo veo que todos los días sube la hacienda y que esto no tiene techo, espero una semana más, esperé hasta acá para tener un novillo más o menos bien terminado, voy a esperar un poco más. Desde el punto de vista de la oferta, si llega a llover, como es el cálculo que está haciendo el productor, lo peor ya pasó, ya hemos recibido algunas señales que algo está cambiando, nos dicen que en algún momento de febrero o marzo definitivamente se va a hacer un panorama neutro, o directamente más adelante vamos a entrar en una fase de niño. Yo dejo de vender, hago el esfuerzo, el precio de la hacienda ha subido 30-35%, que me reduce las pérdidas, tener que suplementar o aguantar un ganado, hasta ver cuál es el fondo de todo esto. Pues yo veo que vuelven las praderas, ha habido una pérdida de stand de plantas tremendo, los campos naturales están reaccionando muy lentamente, pero ya uno ve la luz en el fondo del túnel. Y esperemos que no sea un tren de frente, como se dice siempre. O sea, ha cambiado algo en la percepción del productor. Esta última, la semana pasada, fin de semana pasada, ha sido lluvias más generales, más abundantes, más significativas en muchas zonas que ven los episodios que los mismos que le dijeron que íbamos a tener un periodo muy difícil en noviembre, diciembre, enero, de temperaturas por arriba de lo habitual y lluvias inferiores a lo habitual, ahora le dicen esto tiende lentamente a regularizarse. Pero regularizarse. No tenemos... Esto tiende a cortarse. Con esa información se reduce la venta. Se reduce las ventas porque no hay a ciencia cierta. El que vendió hace una semana se equivocó y todo esto. Hay una presión muy grande de los frigoríficos que buscan en directo y como no encuentran en directo van a Cañuelas y presionan sobre Cañuelas y Cañuelas es la señal, como el Liniers es la señal para todo el mercado. Entonces, un panorama donde la suba se realimenta a sí misma, donde hay una escasez cierta, los frigoríficos no saben que van a faenar la semana que viene. Y el productor está en una situación de no saber qué pedir o se retira de la venta hasta que esto toque su techo. Mientras toque su techo sigue subiendo. ¿Hay factores de demanda del lado del consumo interno? No. El consumo interno lo que se va a encontrar es con una disponibilidad mucho menor, porque no estamos hablando de que va a haber... El feedback está siguiendo su estacionalidad y en los próximos 2, 3, 4 meses lo que podemos esperar con este precio de la alimentación es que vaya lentamente declinando su oferta. O sea, acá se está mezclando esta caída abrupta de la oferta ganadera y de la faena post seca. Seguimos en seca, lo que pasa es que estamos con algunas lluvias que están anticipando el final
final de esta seca, y con la percepción general de que esto se cortó, de que ya es un panorama mejor, y si el panorama es mejor, a mí me agarra con 10, 15, 20%, 30% menos de carga, muy atrasadas las recrías, se cortaron totalmente las recrías, no dicen los frigoríficos, los novillos parece que fueran como árboles antiguos que uno le mira, lo corta y ve las sucesivas etapas y restricciones. Los novillos muestran hoy en los rendimientos y demás los problemas, todos los problemas, vuelvo a repetir, ¿quién puede tener un novillo gordo después de los meses que hemos pasado? Esto va a continuar. El consumo interno probablemente tenga que reducir obligatoriamente su ingesta de esta recuperación circunstancial que había tenido, a faenas altas, exportación que lentamente venía cayendo, el ultimato disponible así lo indica, lo de diciembre, más un volumen más alto. Nada del otro mundo, en vez de estar en el orden de 47, 48 kilos, 51, 52 kilos. Va a haber menos carne para el consumo, va a haber un aumento muy significativo, que los agarra muy mal parados a matarifes, a carniceros y demás, que habían logrado mínimamente recomponer los márgenes sobre la base de que habían subido el precio al mostrador y se había estancado el precio de la media res. Ahora, todos mirando media res de 600 o 700 pesos mayoristas. Esto significa precios para las pulpas 30, 35, 40% más altos que lo que hemos conocido. Si ya teníamos problemas con el consumo con estos valores, con valores 35, 40% más altos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto de esto vamos a poder absorber? Dicen los consumeros. Esto me parece que tiene otro componente además. Esto es claramente un problema de oferta, derivado de la seca y derivado de la percepción de mucha gente que vale la pena hacer el esfuerzo porque la seca empezó a cortarse. Vamos a verlo. Vamos a tener un episodio importante de lluvias ahora sobre fin de mes. Que dentro de todos los dichos bolaceros que uno aprende en el campo, que después no repite más, cuando crece no repite más, tengo la tentación, un viejo paisano de la zona de Castelli que decía, enero siempre se va con agua. Enero se está yendo con agua, pero nos ha hecho parir. Hay muchos manchones, sigue habiendo, yo digo cómodamente un tercio que está muy mal, inclusive muy mal después que 5 meses que no llovieron 50 milímetros. Pero esto tiende a cambiar. ¿Hay un problema de mayor oferta? No, la demanda está totalmente a la defensiva. Y acá interviene otro tema que es muy difícil de evaluar, que es que lentamente, y ahora lo vamos a ver después de la pausa, están mejorando el tema de exportación, tanto en Hilton como en China. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. En resumen, una caída abrupta de la oferta, que lo toma el consumo en uno de los peores momentos de su historia. Pues no, aún volcando el consumo 50-52 kilos, el consumo no reacciona. Y una exportación que está viendo un panorama más auspicioso. Esto viene de dos cosas. De Europa, en Europa ustedes saben, Europa que está al borde de una guerra general por el tema de Rusia, por el tema de la invasión de Ucrania, está teniendo un invierno, en principio, más benigno que el que pensaban que iba a ser durísimo, que iba a significar un aumento tremendo en el gasto de los ingresos de la clase media, que son nuestros clientes que salen a comer un bife en las grandes cadenas de churrasquerías alemanas, holandesas, etc. Hay menos oferta de Sudamérica porque hay menos novillos, pero especialmente Argentina. Argentina está en este tema de formador de precios. Un Hilton que llegó al sótano de los sótanos, esos precios aunque ni vale la pena vender, pero de los 8 subió a los 9, a los 10, después se estabilizó en 10, empezó a subir y hoy ya estamos hablando de 13, primeras marcas 13,5, y según nos dicen, no se creó que llegara a 14. Ya dejó de estar en emergencia el valor del Hilton. Es cierto, gran parte de esto es la menor oferta de los frigoríficos argentinos. Pero el gran tema es China. China es un capítulo aparte. En diciembre de vuelta vuelve a ser el 80% de nuestras compras. China es lo que modifica el peso de los platos de la balanza. Modifica la balanza. Porque compra más y porque está dispuesto a pagar más. Y China, siempre lo decimos, tiene una diferencia muy grande entre los precios internos y los precios de importación, aún pagando, los aranceles son relativamente bajos, del 12%. No tiene límites. Está abierto al mercado de la carne. Uno piensa mirando Europa, mirando Corea, mirando Japón, mirando Estados Unidos, con cuotas homeopáticas y haciéndonos parir para conseguirlas.
no están abiertos al consumo, al comercio internacional. China sí. China está pasando un momento tan confuso como nuestro mercado ganadero, muy difícil. China, ustedes saben, entre el 1 y el 7 de diciembre libera totalmente todas las restricciones que había de la política COVID-0, que ahora hay gente que la está, ahora a la luz de la cantidad enorme de muertos, que no sabemos cuáles son los muertos. El gobierno chino ha reconocido 60.000 muertos desde el principio, pero tiene un criterio que solamente clasifica como muertos consecuencia del COVID, el que reúne ciertas características que hace que todos los que tenían, por ejemplo, comorbilidades y murieron de la complicación, esos no están encerrados en el dato. Hoy se piensa que el número de muertos es mucho mayor que las 60.000. El gobierno chino no tiene evidentemente ningún interés. Los organismos internacionales que siguen el caso y que ven la superactividad de los hospitales, de las funerarias, de los crematorios, de las escenas que se viven. Ahora, se vive eso y al mismo tiempo se vive una migración masiva, el famoso Año Nuevo Lunar Chino, que ha paralizado los chinos como nunca se volvieron. Por los 3 años anteriores había restricciones, ahora no hay ninguna restricción. Si quieren viajar, que viajen. Ellos toman la cantidad de tickets, de tramos que se venden para el Nuevo Lunar Chino, que este año empezó el 21 de enero, los chinos siempre lo toman como una muestra de la salud, del progreso de China. Cientos de millones de personas que se toman sus vacaciones, las hacen coincidir con el normal y se van 15 días a visitar a sus, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Corrientes, a Chaco. Este proceso llegó a vender, ellos lo venían en cantidad de tickets vendidos, tramos, de tren, de avión, de colectivo, lo que fuera, peajes, no sé cómo lo hacen. Eso llegó a 3.000 millones de tramos vendidos antes de la crisis. Cayó mucho en los últimos años, ahora está apareciendo un número. Este año se han vendido hasta ahora 2.000 millones de tramos o tickets por tramo. Se piensa que las cifras son asombrosas, que entre el 80 y el 90% de la población urbana de China, especialmente de las grandes ciudades del centro y de la costa, ya se contagiaron. Y una enorme parte de eso ya está en la calle de vuelta y está viajando. Por supuesto, la actividad económica no es la misma que antes, pero la tendencia es clarísima hacia arriba. Piensan que hay una segunda oleada de contagios también con muchos muertos, cuando a los pueblos del interior, a los miles y miles de pueblos del interior que no tienen un hospital ni una estructura sanitaria para recibir, o para que miles de esos pobladores rurales que hasta ahora venían zafando la enfermedad, ahora como consecuencia de la visita de sus parientes se contagian. Igual, todo indica, se habla con naturalidad a los organismos internacionales, el gobierno también lo ha dejado trascender, que habría entre 900 y 1.000 millones de personas, los 1.400 que ya se infectaron. Vuelvo a repetir, no se sabe el número de muertos, se especula con 400.000 o 500.000, pero son consultoras de Occidente. El gobierno oficialmente ha dicho un número mucho menor, está hablando de 60.000 muertos, que no es poca cosa. Recordando que esta subvariante del virus es mucho más contagiosa pero menos letal. Y recordando que la cobertura vacunal y la inmunidad de rebaño que tiene China es mucho más baja que Occidente. ¿Qué es lo que se está viendo en las últimas semanas? Que ahora paró totalmente, especialmente a partir de este lunes, con el Año Nuevo Chino, que se van todos. No queda nadie. Me dicen como un signo de la recuperación de la señal china, de la demanda china, que una señal maravillosa, es que ha quedado importadores que de su casa donde sea están concretando operaciones a cuenta de que piensan que China se va a recuperar, pero sobre todo que se van a recuperar los valores, que vale la pena seguir comprando estos valores que ya mejoraron. Ya hay, lo que se habla son valores muy bajos, después de haber bajado, no sé, $2.000 la tonelada, se están recuperando $200, $300, el caso de la vaca en manta, en cortes, en Xinjiang, los cortes de la rueda. China está empezando a dar señales que son muy difíciles de interpretar, porque no se sabe si después de esta no viene una reinfección masiva. Pero todo indicaría que la combinación de un porcentaje muy alto del aumento del esfuerzo vacunatorio y de un porcentaje muy alto de la población que se infectó y que ya está en la calle de vuelta,
hace que, y esto se está midiendo por consumo de corriente eléctrica, por los peajes, por muchas cosas, que China está saliendo del fondo del pozo. Y esta vez sin restricciones, con un número de muertos que nadie sabe cuál es, elevadísimo. Los chinos siguen diciendo, esto de todas maneras va a tener un número de muertos muy inferior al que tuvo Occidente. El resto del mundo murieron 6 millones de personas. Solo en Estados Unidos murió 1 millón de personas. Ahora, esto cambia las cosas. China es una aspiradora de todo tipo de carne, que va desde trimmings, desde cuartos delanteros, de cortes de la rueda, por supuesto lo clásico, vaca en cortes, en manta. Todo eso hace que el frigorífico le dé valor a todo lo que exporta, una vez que las integraciones mejoran enormemente si se tiene China o no se tiene China. Y una China activa. China lograron los importadores, como lo habían logrado ya una vez a fines del 2019, hacer bajar fuertemente los valores de importación. El dato de diciembre que se acaba de publicar hace unos días, China importó en diciembre, ya estamos bien, hace meses que está la crisis, ya se pudo parar muchas compras y se pudo abandonar esas compras y repudiarlas, como lo ha hecho China varias veces. Las compras, las importaciones de China de diciembre fueron 240.000 toneladas, 25% más altas que diciembre del año anterior, y es evidente que ha logrado un piso, está en un piso entre las 240 y 250.000, que es una cifra colosal. Pero el razonamiento nuestro es, si en estas condiciones tan difíciles no bajó de 240.000 toneladas en las peores condiciones, ya hay algunos indicadores que en los próximos meses esto lentamente se va a ir recuperando. En volúmenes, yo creo que va a ser sobre todo la recepción de oferta. ¿Cuánta más carne tienen los 3 grandes accionistas del mercado, que son Argentina, Brasil y Uruguay, para los próximos meses? Tienen más carne. Ahora, fíjense que los techos de importación han sido 270.000 toneladas, con lo cual los 242.000 toneladas actuales son una cifra extraordinaria. Hace 5 años China no compraba nada, compraba cifras irrelevantes, y hace 10 era exportador de carne, la horrible carne que tiene. Todo negocio más o menos de cierta categoría de productos procesados confiables, de albóndigas, de salchichas, de chacinado, de salame, de cortes envasados, de platos preparados, de hamburguesas, de salchichas, se hacen con carne importada, especialmente todo lo que está, por la cadena de distribución, todo lo que está sobre la costa. Entonces, China está mostrando señales de recuperación. Uno desconfía más de las señales de recuperación que está mostrando el Hilton. El Hilton viene de la mano de otro tema que también está en China. Se están recuperando el yuan y el dólar y el euro frente al dólar, que no es un tema menor. Porque eso le da, independientemente de lo que valga internamente, le da mayor poder de compra al importador. El yuan ha hecho una recorrida extraordinaria, y que debe ser la tendencia a largo plazo, porque China tiene una balanza de pago fuertemente superavitaria. China le sobran los dólares y le sobran las intenciones. Si hay un producto que no voy a producir, porque es antieconómico, porque no tengo... Ahora uno ve, todo en documentales, yo he visitado China, pero he visto la 10ª parte de lo que tendría que haber visto, país extensísimo, complejísimo. Uno ve que a medida que se intensifica la agricultura, que lo quieren hacer, que se intensifica la agricultura en China, pero especialmente mucha de esa agricultura es frutícola, cada vez hay menos tierra para poner una vaca. Es algo de siempre, los viajes que hemos hecho a Asia. ¿Cómo tiene una hectárea de poner una vaca arriba? Ustedes no tienen producciones más intensivas. Entonces, lo que uno observa es que China se está recuperando. Que China tocó fondo en algún momento de fines del año pasado o principios de como la oferta ganadera argentina, como todo, y que tendemos a un panorama, y con eso terminamos, en que en los próximos meses va a haber serios problemas de oferta ganadera, va a haber una suba lenta pero consistente de los precios FOB, a los cuales vendemos, especialmente a China. Estos valores que se están hablando de 13.000, 13.500 y alguna operación o algún futuro de 14.000 de Hilton son valores impensados hace 3 o 4 meses. Estábamos en el fondo del pozo.
ya en China, y siempre recordando, China no va a producir carne vacuna, China la va a importar, China tiene diferencias muy grandes entre precio de importación, pagados los impuestos, internalizada esa carne, y el precio local de carne, que no es comparable. Entonces, esto tiende a mejorar por el productor, tiende a complicarse porque el exportador tiende a mejorar la situación externa, pero ahora encuentra un panorama de escasez y de altos precios para la hacienda. Vamos a hacer probablemente de vuelta los más caros del barrio en dólares oficiales, netos de retención. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.